Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a hablar Edith Vargas García del ITAM y su plática se llama Encajes entre contextos estándar del retículo de particiones de un número entero y el uso de Z3. Pues muchas gracias, Edith, y adelante. Pues de verdad, muchas gracias, Alonso, por invitarme y pues bueno, a mí siempre me da como mucho gusto platicar de estas cosas. Eh, eh, Tengo que agradecer doble porque voy a empezar explicando el uso del Z3, que es un resolvedor o un resolvedor automático de teoremas. Y entonces, para hacer esa explicación del Z3, pues tenemos que entender muchas cosas atrás de lógica. Lo traté de hacer lo más light posible, de manera que yo lo entendiera, este, y pues bueno, espero les guste. Bueno, pues el Z3 se maneja, es una herramienta, que tiene como objetivo resolver el siguiente problema, que es el problema de determinar si una fórmula, matemática es válida en cierta teoría, ¿no? Y entonces, ¿a qué se refiere eso? Nos vamos un poquito atrás, y así como que me siento como que voy bien, bien atrás, este, pero creo que es importante establecer a lo que estoy tratando de ver aquí. Entonces dice, tenemos un lenguaje, tú tienes que tener dentro de la lógica un lenguaje, normalmente lo denotamos con L, ¿no? Y es un conjunto que tiene, pues, símbolos que les llamas constantes, símbolos que les llamas funciones, símbolos de funciones, tienen sus respectivas aridades, porque, pues, no es lo mismo tener una función binaria a una función ternaria, a una función de aridad uno. También tienes relaciones, símbolos de relaciones. Todo esto aparece en el lenguaje nada más, símbolos de relaciones con sus respectivas aridades. Por ejemplo, si tú, que ustedes están más familiarizados con los grupos, en el lenguaje de grupos, tú vas a tener pues el símbolo de función de aridad 2, ¿no? Tienes un símbolo dentro de tu lenguaje, tienes un símbolo que es el inverso de cada elemento, funciona como un símbolo de función también de aridad uno, y tienes pues el neutro, que va a ser una constante en este lenguaje de grupos. Si tú cambias de lenguaje, si te vas a un lenguaje de órdenes, pues ahí nada más tienes un símbolo, que es el símbolo de relación de aridad 2, ¿no? Dentro, una vez que ya definiste el lenguaje, pues puedes definir lo que es una estructura, ¿no? Una estructura, pues dado un lenguaje, tú puedes definir una L estructura. ¿Qué es una L estructura? Pues una L estructura consiste de un conjunto no vacío, que normalmente lo denotan y lo llaman como UDA, que se llama universo, ¿sí? Después lo que haces es, interpretas, o sea, das la interpretación, aquí puse dos veces la interpretación, perdón, de símbolos constantes. Consiste también en una interpretación de símbolos constantes sobre el universo, ¿sí? O sobre la estructura, sobre el universo y a esa le llamas constante de la A. Cuando das la interpretación, aquí nada más son símbolos, ¿no? Son símbolos, pero acá, por ejemplo, en la estructura también consiste en la interpretación de esos símbolos de funciones con sus respectivas aridades sobre la estructura o sobre el universo de la estructura. También necesitas la interpretación de los símbolos de relaciones sobre la estructura. Por ejemplo, en general, lo quiero hacer todo con ustedes a mano, pero a lo mejor después, si voy lenta y alcanzamos a ver nada más Z3 también está padre. Tenemos aquí, en general, pues una estructura. Como dije, pues tiene su universo, ¿no? El universo que pues va a ser finito, es un conjunto no vacío, que puede ser incluso si el universo lo llaman numerable o contable, pues ya ahí estamos en cierto tipo de estructuras. Tienen por cada símbolo que exista en el lenguaje, pues lo van a interpretar la constante, por cada símbolo de constante, por cada símbolo que exista de función con su respectiva aridad en el lenguaje, perdón, en el lenguaje,
lo van a interpretar como pues la función con cierta aridad, y por cada símbolo que exista en el lenguaje, lo van a interpretar como pues la relación sobre el lenguaje. Por ejemplo, todo grupo, regresando a los grupos, ¿no? También podemos ver los grafos después. Todo grupo es una L grupo estructura, y pues bueno, el grupo consiste, pues sí, de sus elementos, ¿no? De su universo, consiste de la operación binaria, que esta es lo que interpretas como la operación del grupo. También tienes pues el inverso, que lo interpretas como el inverso del grupo, ¿sí? Y tienes la identidad, que esta pues se interpreta como el neutro. Por ejemplo, el otro ejemplo, estás en el grupo, ¿no? Otro ejemplo sería, eh, por ejemplo, tener el conjunto ordenado de los reales, por ejemplo. Nada más el conjunto cuyo universo son los reales. Esa es una R estructura, ¿no? En este caso, pues es una L en el conjunto donde el lenguaje, pues es el lenguaje de los órdenes, estructura. Donde pues el lenguaje, pues el único que tiene, pues es el símbolo de aquí. O sea, cambia, esa interpretación ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar sobre un lenguaje de primer orden. Para formar fórmulas, dentro de un lenguaje, pues lo que necesitamos es además de los símbolos de constantes, símbolos de funciones, símbolos de relaciones, esto es, en el camino a formar fórmulas, pues lo que necesitas pues son paréntesis, necesitas, por ejemplo, conectores lógicos, que son, pues bueno, conjunción, disyunción, negación, implicación, ¿no? Necesitas cuantificadores, que son los para todo, los existe. Necesitas símbolos de igualdad, si quieres, y necesitas variables. A veces los símbolos de igualdad, variables, símbolos de igualdad, símbolo de igualdad, perdón, símbolo de igualdad. Entonces, pues las variables aquí. Todo esto, se lo pones más a tu lenguaje para formar fórmulas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí sobre los reales, ¿no? Este, Tú tienes, tu lenguaje, ¿sí? Que solo tiene una relación, ¿sí? Una relación, un subconjunto de producto cartesiano, suponga que L tiene solo una relación. Como dijimos, las relaciones o un símbolo de relación, un símbolo tiene aquí hay que ponerle, hay que ser muy específicos en esto. En lo complicado para mí cuando aprendí lógica, un símbolo de relación, fue que luego todo se confunde y luego se abusa demasiado de la notación y es difícil seguirlo. Tiene un símbolo que le llamas de relación, de aridad 3, y, y que tiene variables X, Y, Z, son variables. Es lo que aumentaste en tu lenguaje, ¿no? Entonces, tú puedes formar una fórmula que le llames así, por ejemplo, para todo X, existe Y, bueno, tal que la relación pase algo con esa relación. Como son a nivel símbolos, todavía no tienes nada. Esto es
una, vamos a ponerlo aquí en este rojito, L fórmula. No es nada más que símbolos, es una concatenación de símbolos, ¿no? En esta fórmula, por ejemplo, si se fijan en esta fórmula, cuando la variable que aparece dentro de tu símbolo no está acotada por ningún cuantificador, se le llama variable libre, ¿sí? En esta fórmula, la variable, aquí, la variable z es variable libre, ¿sí? Y las x y son variables acotadas. ¿Sí? Entonces, cuando una L fórmula no tiene variables libres, entonces se dice que es una L sentencia. Entonces aquí le ponemos así en términos muy, muy generales, porque ya se me está yendo el tiempo y de verdad que sí quiero ver cositas lindas, bueno, desde mi punto de vista. Una L sentencia, es una L fórmula que no tiene variables acotadas, que diga variables libres, perdón. Todas sus variables son acotadas. Es decir, tenemos aquí un ejemplo, vamos a poner acá un ejemplito rapidito más o menos. Tú tienes un para todo X, un existe y solo tienes un símbolo de relación de aridad 2. Esta es un símbolo de relación binario y entonces con R, símbolo de relación binario, entonces en este símbolo de relación binario, pues esta sí es una L sentencia, ¿sí? Entonces, asociado a cualquier estructura viene un lenguaje de primer orden, ¿sí? En ese lenguaje de primer orden, ¿no? Que lo vamos a llamar, aquí vamos a ponerle asociado a una estructura, a cualquier estructura, tienen un lenguaje de primer orden. Si muchos de ustedes ya vieron esto y se les está haciendo muy aburrido, una disculpa, pero consideré necesario empezar a hacer todo esto, ¿no? Entonces, en el lenguaje de primer orden, ¿qué es lo que tienes? El lenguaje de primer orden te permite que, en términos así muy coloquiales, lo que te dice es que todas tus variables van a correr sobre todo tu universo. Si tú eres capaz de que todas las variables se corran sobre todo el universo y expresar algo así, entonces estás en un lenguaje de primer orden. Por ejemplo, el tratar de demostrar una inducción matemática, eso no es un lenguaje de primer orden. Más si estás en una inducción matemática fuerte, que le llaman strong induction, en la cual dices, asumamos que se cumple, en el paso de inducción dices, asumimos que se cumple tal sentencia para un número menor igual que n, para todo número menor igual que n. Ahí estás asumiendo que se cumple para un conjunto. Cuando tú corres una sentencia sobre un conjunto, ahí ya estás en un lenguaje de segundo orden. Entonces, nosotros nos vamos a mantener en el lenguaje de primer orden. Y entonces, el lenguaje de primer orden, normalmente lo denotan así. Voy a usar la anotación del libro que es estándar en esto de teoría de modelos, que se llama, es el de Hodges, que en esta dice que podemos poner muchos cuantificadores juntos en una fila. Omega te dice que puedes poner muchos, o sea, omega, cuantificadores juntos, muchos cuantificadores juntos. Y esto te dice que se usan solamente, pues, conjunciones y disyunciones para unir un número finito de fórmulas, ¿no? Y también, por ejemplo, ya cuando estás dentro de estas fórmulas viene lo que sí hay que hablar de términos, ¿sí? ¿Para qué hablas de términos? Porque en los términos te van a dar como una liga de si se cumple algo en tu estructura, si algo es verdad dentro de tu estructura, porque hasta ahorita lo único que hemos hecho es interpretar símbolos
dentro del conjunto universal y ser una estructura. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de los términos, ya no los defino formales ni nada de eso, me salto un poquito de cosas, pero vamos a decir, por ejemplo, si tenemos términos, y damos un ejemplo, creo que con el ejemplo se siente más y me sirve para lo que vamos a programar ahorita. Entonces tenemos este lenguaje que tiene dos símbolos, ¿sí? Símbolos, y ambos son símbolos de funciones binarias. Entonces, y tú das un término que no es más que una concatenación de símbolos en el cual se les permite usar paréntesis, se permite usar variables y se permite usar comas, ¿no? Y entonces esto es un término, este es lo que le llaman la sintaxis de la estructura. O sea, lo que nada más tiene símbolos, tiene concatenaciones, esa es la sintaxis. Ahora, tú vas a buscar este asignar, darle una semántica, es decir, darle como un lenguaje, sí, darle como un sentido a ese término, ¿no? Entonces dices, supones que M es una estructura. Tienes una estructura sobre los reales, donde tú ya a tu símbolo binario, estos son funciones símbolo binario, ya lo interpretaste como la suma. Este símbolo binario ya es la suma, ya es la interpretación que le diste en los reales. Y después este símbolo 2 binario ya es la multiplicación. Y después haces lo que es una asignación. Tiene que existir un elemento de asignación, una función de asignación. ¿Por qué tiene que existir esa función de asignación? Porque, bueno, esa función de asignación lo que va a hacer es, supón que a la x1 le asigna el valor de 3. Supón que a la x2 le asigna el valor de 4. Y supón que a la x5, a la x3, perdón, le asigna el valor de 5. Entonces, este término que está aquí, copiar, pegar, con esa nueva asignación, esto nada más es la sintaxis de tu lenguaje. Y ahorita, después de hacer esa asignación, pues vienes a la semántica del lenguaje, que es a esta función, a esto le asocias una función de términos, la cual te dice, bueno, F1 era la suma en los reales, X1 era el 3, X2 era la multiplicación, perdón, X2 era el 4, F2 era la multiplicación y X3 era el 5. Entonces lo que tienes aquí es nada más y nada menos que un 3 más 4 por 5. Entonces ese término no te da nada más y nada menos después de hacer esa asignación que el número 23, que es lo que reconoces dentro de esta función. Entonces, bueno, para terminar la introducción a esta, para ya poder empezar a hablar sobre las estructuras y todo lo demás, vamos a hablar de una cosa que es súper importante en teoría de modelos, que pues es la definición, es como teoría de grupos, sin grupos, ¿no? En teoría de modelos, que significa un modelo, que no es otra cosa más que una estructura, ¿sí? Y es un modelo hacia una fórmula. Entonces tú dices, diremos, y eso sí lo voy a poner así como que, diremos que tú ya tienes una L estructura, ¿no? M, que ya tiene su universo, que ya tiene, pues no sé, sus funciones ya interpretadas por cada función que está en el lenguaje, tiene sus constantes, tiene sus relaciones, así, ¿no? Ya no lo pongo. Y tú tienes una fórmula. Entonces diremos que esta estructura es un modelo de una L fórmula, que le llamas phi, si después de asignar, incluso acá les dicen cuando lo traducen, cuando las variables son libres, les ponen aquí el número de variables que no son libres, que no están acotadas por un cuantificador en la fórmula. Si después de asignar, siempre tengo ahí la duda, después de asignar o de hacer una asignación a
por ejemplo, a X1 lo llevas a un valor dentro de, pues, el universo, a X2 le haces la asignación de A2 dentro del universo. Dice, después de hacer la asignación de los valores, esta fórmula, como sea, que es de las fórmulas que llegó, les puse para todo demás, es verdadera en M, ¿sí? Y normalmente lo escriben así. Esta, esta fórmula, M es un modelo para esta fórmula, ¿sí? Así se escribe. Está muy chiquito esta pantallita que estoy aquí porque estoy encima de la presentación. Es algo que iba extra en la presentación, todavía no pasamos de la primera slide de la presentación, pero es que como quiero manejar Z3 y en Z3 trabaja sobre teorías y trabaja se basa principalmente en el teorema de la completitud de Gödel. Pues tenemos que entender ese teorema y ahorita que se los enuncia, a lo mejor sí ya hace más sentido. Por ejemplo, vamos a ver este Z2, que pues bueno, el grupo que es abeliano con la suma, ¿no? Y aquí funciona el menos como el cero, como el neutro, el menos como el inverso, etcétera. Y lo que dices es, esta fórmula, ahorita vamos a poner esta fórmula, se satisface en Z2 siempre y cuando, pues, como sabemos que Z2 es abeliano, entonces esta fórmula, vamos a poner una fórmula que tenga que ver, pues, con ser abeliano, ¿no? Que para todo X, para todo Y, X por Y sea igual a Y por X. Entonces, esta fórmula, si lo dices, el Z2 es un modelo para esa fórmula. Y toda estructura que sea un grupo abeliano, en este caso, pues va a ser un modelo para esa fórmula, ¿no? En el lenguaje de grupos. Entonces, por último, vamos a ver qué es una L-teoría. Una L-teoría es un conjunto, vamos a poner tal vez con negro, de sentencias, de L sentencias, ¿no? Ay, creo que ya me pasé. Entonces, y una L estructura es un modelo, y una L estructura es un modelo de la teoría, aquí le tenía que poner T, ¿sí? Sí, bueno, tú tienes que la estructura satisface que la fórmula se satisface en la estructura para toda sentencia phi de T. Y luego, cuando se satisface para toda sentencia que está en tu teoría, entonces incluso hasta vistas un poquito de la notación otra vez y lo denotas como la teoría satisface el modelo, ¿no? Vamos ahora sí a iniciar un poquito, iniciar con la plática, perdón, porque pues aquí dice, ¿no? Habla sobre resolver una fórmula matemática, ya más o menos nos damos cuenta qué tipo de fórmulas matemáticas, y el Z3 pues no es otra cosa más que un solver, y es una herramienta que tiene por objetivo la demostración automatizada de teoremas. ¿Por qué se puede hacer eso? Tenemos el teorema de la completitud de Gödel, el de la completitud. Este teorema se aplica a cualquier teoría de primer orden, ya más o menos nos hace sentido eso de la teoría de primer orden. Entonces te dice, si tú tienes una teoría de primer orden, como las teorías que acabamos de ver, ¿sí? Y tienes una sentencia, dijimos, una fórmula en la cual todas sus variables, no tiene variables libres, ¿sí? En el mismo lenguaje. Y entonces cada estructura de T también que satisface funciones, sentencias de T, que también satisfaga, también es un modelo de aquí. Entonces tú vas a tener una prueba, dice, va a existir una prueba de ella, usando axiomas o enunciados de T. Esto tú dices, ¿qué esto qué me dice? Bueno, básicamente lo que te dice es, si tú tienes una forma de codificar el lenguaje de primer orden, una fórmula que se satisfaga en la teoría, si tienes un modelo, tienes para todos los modelos que están en esa teoría, se satisface esa fórmula,
Entonces, aquí, aunque sea un entonces, después por unas teorías que voy a platicar, bueno, que no voy a platicar, que se llama, teoría que se llama Saussure, se puede hacer en sí, solo sí. Tú vas a encontrar una forma de probar eso en una teoría. Ya luego la notación es distinta. ¿Cómo es probar? ¿Qué es probar? Hay una definición formal de demostración lógica que te dice que, bueno, básicamente tú vas a poder hacer una demostración formal, si puedes demostrar una tautología, o puedes demostrar un modus ponens, o puedes demostrar una cosa que se llama de sustitución. O sea, te está diciendo básicamente, y es fuertísimo este teorema, te está diciendo, si tú puedes de alguna forma, tu teorema, codificarlo en primer orden a través de una fórmula, y esa fórmula se satisface existe un modelo, existe una estructura donde la fórmula se satisface en esa teoría de primer orden, entonces te vas para acá y tú ya pudiste probar tu teorema. Y esta es la base del por qué los probadores automáticos de teoremas, que se basan en construcción y en determinación de si algo se satisface o no se satisface, nos lleva a probar un teorema. Es decir, Gödel establece que con su teorema de la completitud, que los teoremas son exactamente fórmulas bien formadas, lógicamente válidas, por lo que la identificación de fórmulas válidas se puede verificar recursivamente enumerable. Dado los recursos limitados, cualquier fórmula que sea válida puede probarse eventualmente. Eso es lo que te dice Gödel en palabras así como muy tipo, de hecho creo que esta frase la saqué de un blog, muy coloquial, pero creo que da mucha fuerza. Y ahora sí entramos a Z3. Z3 es un probador de teoremas. Lo desarrollaron más o menos, por ahí tendrá menos de 8 años que se hizo las primeras pruebas y lo vino desarrollando Microsoft. Nosotros ocupamos, estoy con unos compañeros, el Z3 para hacer una prueba de un teorema y entonces voy a platicar cómo la hicimos. Pero en aquel entonces todavía Z3 no hacía uso de Python, sino que todo lo programabas en términos de términos. Todo iba concatenado y en términos de fórmulas. Y así fue como se quedó. En Z3, por ejemplo, puedes resolver un sistema de ecuaciones de este tipo, ¿no? Y lo puedes hacer ahorita. Yo me encontré, voy a dejar de compartir aquí, voy a compartir en mi computadora para entrar al programa. Y entonces puedes, por ejemplo, resolver un sistema de este tipo de ecuaciones. Lo que tienes que hacer es instalar, aquí ya está la versión de Python, para los que se quieran aventar en Python. También está en C, también hay como adaptaciones a C. Entonces vas a instalar el Z3 Solver y lo vas a importar. Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones, ¿qué es lo que haces? Pues le dices primero, a ver, la X es una asignación de variable real, la Y es una asignación de variable real. Estos son los símbolos, si se fijan. Y aquí está la asignación, la dichosa alfa que hicimos. Ese es un solver. Por cada restricción que tengas, vas a poner SA, que es una restricción, y pues aquí, como el símbolo igual está interpretado como el igual dentro del lenguaje donde lo vas a hacer. Entonces, por eso le pones igual, igual. Bueno, haces esta ecuación aquí, esta ecuación aquí, esta ecuación acá, y le pides que te cheque si el sistema tiene solución, ¿no? Y te lo checa y después te imprime el modelo. De ese tipo de problemas resuelve Z3. Déjenme ver si me puedo salir de aquí. Ay, no recuerdo cómo lo hago acá. No sé dónde estoy. Creo que estoy acá. Ya tengo tantas abiertas, creo que estoy aquí. Creo que le tengo que dejar de compartir para compartir acá. Permítanme tantito. Sí, no, no hay problema. Ok. Share your entry, claro. O sea, sí. Ok. Entonces ya estoy de este lado.
Yo no tengo Python porque pues manejo Ubuntu y entonces en Ubuntu la partición me hicieron favor de instalar mi Ubuntu y la partición que me hicieron fue muy pequeña, pero entonces pero tengo cuenta de Google y entonces ahí en Google le buscas en Search, le buscas Google Colab. Entonces en Google Colab, no, pues ¿quién lo hacemos desde el inicio? Buscas en Search y buscas así Google Colab y ahí en Google Collaborative. Bueno, yo ya tengo mis ejemplos prehechos, eso es lo que hice, como para que todo jalara ahorita, ¿no? Y entonces pues empezamos, ¿no? Aquí pues programas, le mandas llamar que importe el solver, que te haga el solver se va a tardar un poquito porque pues bueno, está instalando pues, Z3, ¿no? Todo esto pues lo puedes correr, ahí puedes tipear directo programas de Python y lo puedes correr. También está la onda de Anaconda, está la onda este, de hacerlo a través de un Jupyter Lab, ¿no? Bueno, y entonces, pues aquí, por ejemplo, esto te resuelve un sistema que te dice que X la quieres mayor que 2 y que Y la quieres menor que 10 y que X más 2 veces Y la quieres igual con 7. Y entonces, pero la X y la Y son enteras, son símbolos, eran símbolos X y Y, los cuales los interpretaste como enteros. Y entonces esta solución te da, bueno, te da Y es igual a 0, X es igual a 7, lo puedes probar. Si 7 es mayor que 2, si Y es menor que 10, y si 7 más 2 por 0, pues te da el 7 que quieres. Puedes hacer cosas como más complicadas, ¿no? O sea, es del mismo estilo, ¿no? Eh, eh, Pones X como un entero de X, Y como un entero de Y, pones un solver, puedes agregar si X es mayor que 11, o Y es mayor que 0, o X más Y es 1023, por lo tanto, chécame si el modelo se satisface, ¿no? Y dame el modelo. Lo que te dice, dame la estructura o dame el resultado de eso. Te dice si SAT se satisface, y entonces, un modelo para esta ecuación, claro, un resultado podría ser, ponle X igual con 1, ponle Y, perdón, igual con 1, X igual con 1022. Luego tienes, por ejemplo, del estilo, esta es la que les planteé de resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Te resuelve el sistema de ecuaciones, te simplifica cosas, aquí ya te sacó la solución, te simplifica, por ejemplo, expresiones, ¿no? Aquí tú tienes una expresión de la forma X más Y más 2 por X más 3, ¿no? Si tú lo quieres simplificado, pues ¿cómo sería? Sumas X más 2X y te da 3X, más Y más 3, ¿no? Y entonces, o esta de aquí, que tienes X es menor que Y más X más 2. Entonces, puedes pasar restando la X que está sumando, la pasas restando del otro lado de la desigualdad, el número 2 que está sumando lo pasa restando del otro lado de la desigualdad. Y con Simplify, con la versión Simplify, te hace eso, te simplifica las expresiones, ¿no? Aquí está, mira. Por ejemplo, en esta, en esta me simplificó, sí me simplificó o no me simplificó. En la primera sí me simplificó, ¿no? Es 3 más 3X más esto. Y aquí no se cumple que Y sea menor o igual que, pero los dos, si la simplificó, aquí simplifica el uno lo pasa del otro lado. Aquí la X cuadrada más la X cuadrada son 2X cuadrada más 2Y cuadrada más 2. Este 2 está sumando, paso restando y obtienes esto de aquí, ¿no? Tienes esto, tienes esto, tienes esto. O sea, es decir, también te puedes simplificar expresiones algebraicas. Te puede resolver, por ejemplo, dice, tú quieres un entero que sea mayor que 0, pero quieres también que ese mismo entero sea menor que 2, pero quieres también que la Y sea X más 1, ¿no? Y entonces, pues, te da ahí como que la solución y ahí luego abajo le dices, chécame si sí es cierto, si sí es posible que esa fórmula tenga
se satisfaga, y aparte le puse que resolviera el módulo de 4 más 3 por y entre 2 y ver si esto era x menor que y, y como lo va a resolver te va a dar unos valores de x igual a 0, y igual con 1, ¿no? O sea, expresiones algebraicas las puedes hacer. Puedes también decirle qué precisión quieres, por ejemplo, pues o sea, te puede poner un octavo o te puede poner, pues aquí te resuelve decimales a 30 decimales, ¿no? Algo más importante es las expresiones booleanas, que es lo que es nuestro lenguaje de primer orden, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, aquí, bueno, importé lo que es dos expresiones booleanas, las manejo tie, corbatita, tie, pues es una eh, variable booleana, shirt es una variable booleana, tú le pones el solver, agregas, y aquí lo que te está diciendo es, o es una o, tie y shirt, ¿no? Y además, o, no tie y shirt, o, no tie y no shirt. Y te dice, imprime el modelo y pues checa si la función se satisface. No sé si lo puedan ver, pero aquí es tie o shirt. Y luego es no tie o shirt. Y luego no tie o no shirt. Y luego pues todo eso le vas a hacer una conjunción de esas tres fórmulas. O sea, es una conjunción de disyunciones. Checas si el modelo tiene sentido, si se satisface, y le pides cuáles son los valores que tiene que valer type y cuáles son los valores que tiene que tener shared para que esa fórmula lógica de primer orden se satisfaga. Por ejemplo, aquí está padre, lo traté de hacer incluso, este es el primer teorema, ¿no? Que te dice, por ejemplo, te das P, una función booleana, una variable booleana, Q una variable booleana, R una variable booleana, y le dices, a ver, resuélveme la implicación de P implica Q, y además que R sea no Q, y además que no se cumpla, o que no se cumpla P o R, ¿no? Y entonces le pides, creo que hubiera estado mejor que les pusiera aquí la función así, booleana, tal cual, para que vieran cómo era uno a uno esto, ¿no? Este, mm, Vamos a saltarnos tal vez este está bonito, porque esto ya te empieza a enseñar funciones binarias, ¿no? Tienes un símbolo que es entero, tienes una función, la cual va a tener dos entradas. La primera entrada es entera, la segunda entrada es binaria, es una función binaria, pero te da como salida un entero. Y entonces tú dices, yo quiero un entero que sea mayor que 10. Y además quiero no sé cuál es la función, pero yo a esa función le meto ese entero que tú me busques, y también le meto el valor que se va a cumplir, que es true, y quiero que esta función me dé un número menor que 100. Chécame si esto es verdadero, si esto se satisface, y dame el modelo. Entonces, aquí es así programado en Python. Originalmente se programaba en lo que era SMT, lo de las teorías que vimos, ¿no? Y era, declara una función que tenga dos variables, que sean una entera, una booleana, y después assert, que la A, si se fijan, esto es totalmente un término, ¿no? Pones primero el símbolo de resta y luego pones a quién estás restando. Pones el símbolo de la función con sus dos valores y después pones la resta de con quién lo está haciendo. Esto es el lenguaje SAT, SMT le llaman, perdón. Eso es un lenguaje SMT. Esto yo lo pasé a lo que es Python, ¿no? Porque ya está la opción de hacerlo en Python, y sí ya te resolvió, ¿no? Te dice, hay que saber traducir qué es esto, ¿no? O sea, te dice con igual que 11, A igual que 11, puedes construir una función que a todo, con A aquí metiéndole 11, a todo lo mande al 0.
y esa función, pues claro que si a todo lo manda a cero va a ser menor que 100, y claro que se te satisface, ¿no? Pareciese, claro que entre más complicado le metes la función, pues claro que va a estar más lindo, ¿no? Aquí das una función, la cual es de una aridad, que entra un valor, sale un valor, le metes un valor entero, que sea mayor que 20, otro valor entero, buscas otro valor entero que sea mayor que sea, que va a ser mayor que 20 por transitividad, y también dices que f en 10 valga 1. Y te preguntas si eso tiene un modelo, o sea, si existe una función que en 10 valga 1 y que te haga esto. Pues sí, dice el A es el B 22 a 21 y a todo lo que no sea, lo que sea falso, en cualquier caso, cualquier función que mandes al te la va a dar. A ver, acá, a ver, me voy a saltar un poquito. Vamos a ver, aquí está la función de Morgan, por ejemplo. A ver, la negación de A y B, ¿sí? La negación de A y B, pues es igual a o a no A o no B. Eso es lo que te dice aquí, ¿no? La negación, aquí tal vez se ve mejor, ¿no? A y B, la negación, es igual, negar A y B es igual a no A o no B. Y entonces le pides, defines la función, le pides que pues al solver la metes como, la mandas llamar y la metes como una restricción, le pides que te cheque si eso se satisface, ¿sí? Estás codificando un teorema en una función, en una fórmula de primer grado, y le estás pidiendo al programa que te la cheque, y le estás pidiendo que te dé el modelo. Y entonces, claro que si te la va a checar, no te va a poder dar el modelo porque el modelo es en general, ¿me explico? Entonces, hasta aquí creo que les quería decir esto. Stop sharing aquí. Déjenme paso por acá. Vamos, seguimos. Entonces, aquí está la lógica proposicional. Les mando las ligas. Ya hay un tutorial de esto. Y yo preparando esta plática me di cuenta que ya el tutorial, incluso hay tutorial para Python, muy poquito te dan, pero si sabes un poquito más de Python, lo puedes hacer. Ahora regresamos al problema que queríamos resolver. Esto se los di la primera sesión, a lo mejor me voy un poquito más rápido, pero para los que no estuvimos, no, pues bueno, vamos a hacerlo, tratar de hacerlo lo más completo posible. Nosotros tenemos un número que es entero positivo. Este número lo vas a buscar partir en números, una partición que le llamas ordenada, en el cual el primer número es menor o igual que el segundo, menor o igual que el tercero, etcétera. Y la suma de esos números te tiene que dar el número que tú obtuviste, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes aquí el número 8, pues lo puedes partir como 3 más 2 más 2 más 1, y luego, como inicialmente la definición dice que lo tienes que partir, si es 8, tienes que partirlo en 8 entradas, pues lo llenas con ceros. Después te deshaces de esos ceros y ya la manejas la partición de esta forma. Entonces, 3 más 2 más 2 más 1, pues sí te da el 8. Pero no son las únicas particiones, también está el 1, el 1, el 1, el 1, el 1, o el 4 más 4, o el 8. Entonces resulta que esas particiones tú las puedes ordenar, claro que las puedes ordenar como son palabras, si quieres ponerlas aquí como son palabras, las puedes ordenar como aparece en el diccionario, ¿no? Si la A con la A y luego me voy por el abecedario, la segunda la comparo si la puedes ordenar así, pero ese orden no te da un retículo. Este orden que está aquí, que es un orden de dominación, que significa tú una tupla la vas a hacer más chica que otra, sí que si la primera entrada es menor o igual que la segunda, que la primera entrada de la otra tupla, después la suma de las dos primeras entradas son menores o iguales que la suma de las dos primeras entradas, la suma de las terceras entradas es menor o igual que la suma de las terceras entradas, y entonces, pues aquí, esto es más o menos lo que vimos, porque esta era menor o igual que ella, porque el 4 es menor o igual que 4, 4 más 1 es menor o igual que 6, 4 más 1 más 1 es menor o igual que el 7, y pues por eso esta es menor o igual que ella. Entonces, como dije, el conjunto de particiones, pues forma un retículo. También vimos cómo se formaba este retículo. Este es el retículo del número 6, aquí está el 6, aquí está el 5 más 1, 4 más 2, y así vas llenándolos.
vimos que había unas reglas de transición que se daban en ciertas particiones, contando la altura. Estos tenían unos diagramas asociados que se llaman diagramas de Young, que esta es, cuentas la altura, este es 4 1 2 3 4 y este es 2, ¿no? Y entonces cuentas la altura que existe entre una posición y otra posición. Si esta altura es mayor o igual que 2, le dices que eso es un cliff. Si esta altura es de pronto de este tipo, por ejemplo, a ver si tengo aquí. Sí, aquí tengo un step, un slip step. Aquí tengo 3, aquí tengo 2 y aquí tengo 1, ¿sí? Si cuando quitas vamos a hacerlo, si cuando quitas el cuadrito del 3, cuando quitas este cuadrito de 3, te tienes que la distancia siempre es 0, 0, 0, tienes como una mesetita, 0, 0, 0, y de pronto caes 1, a eso le llamas slippery step. Y entonces cuando tienes ese tipo de particiones, ya sea de que tengan distancia mayor o igual que 2, que tengas clear, o que tengas de manera que lo borres y tengas una mesecita y luego nada más una diferencia de 1, entonces puedas hacer unas reglas que se llaman de transición que te determina qué tupla está arriba y qué tupla está abajo. Entonces esto es más o menos lo que dije. ¿Cuál es la regla de transición? Es nada más dejar, si tienes un acantilado o un peñasco, porque la distancia es mayor o igual que 2, dejas caer 1, llegas acá. Y si tienes un paso resbaladizo, dejas resbalar 1, vienes acá. Perdón que vaya rápido, esto lo di la clase, la sesión pasada. Quiero llegar, por ejemplo, a aquí estamos, que es el que más me gusta, 4, 1, 2, 3, 4, luego tienes dos aquí, luego tienes uno aquí. Y entonces lo que haces es, pues ¿qué crees? Tengo distancia 2. Entonces, si tengo distancia 2, le puedo aplicar, una regla de transición que es dejar caer el, el, perdón, se me va la onda. Dejar caer el granito y entonces aquí vamos al 3 y aquí para acá vamos al 3, luego al 1 aquí. Entonces dejas caer el granito y pues bueno, ya te da 3, 3, 1, ¿sí? No, perdón. Si es 4, porque, sí, perdón, es esta de acá, 331, disculpa. Y al dejar caer el granito, obtienes esta partición de acá, que es lo que te dice más o menos. Todo esto que le estoy diciendo es un teorema que te dice que con esas dos reglas de transición vas a poder caracterizar la operación de cobertura. Y la otra que tienes es que pues aquí tienes exactamente lo que dije. Si quitas este cuatecito de aquí, y aquí tienes como una mesetita y dejas caer 1, entonces le puedes aplicar la otra regla de transición, que es a este cuate lo voy a mover hasta acá. Y si a este cuate lo muevo hasta acá, pues ¿qué es lo que obtengo? En este caso obtengo el 4 que ya tenía, y luego aquí voy a obtener, me va a quedar 1 nada más, 1 aquí y el 1 que deslicé, que es esta otra transición. Entonces, bueno, o no sé si dejarlo, estos retículos se les puede asociar, dijimos, un contexto, es decir, se les puede asociar objetos y atributos, ¿no? Y entonces, estos objetos y atributos vas a ir poniendo una X si es menor, por ejemplo, el A. A es menor o igual que C y que D, que diga el B. B, perdón. B es menor o igual que C, que B mismo, que D, ¿no? Que E, que F, que G y que 1. Que E, que F, que G y que 1. Y entonces, hay una teoría detrás de esto, todo lo que estoy hablando. Una teoría cuando tú tienes un retículo completo, completo o retícula completa, a todo retículo completo le puedes asociar, pues, esta tabla de cruces. Me estoy saltando el hecho de que retículo, pues, asumo que ustedes saben que es un retículo, que para cualesquiera dos elementos existe un ínfimo, existe un supremo, y si es completo es para cualquier conjunto de elementos. Entonces hay ciertos elementos que son importantes, que son los irreducibles, que son los que tienen o un vecinito para arriba o un vecinito para abajo. ¿Y por qué son importantes? Porque esos hacen el retículo un poquito, esos hacen el contexto más chiquito. Porque si ustedes se dan cuenta, las particiones del número 6, las particiones del número 7, las particiones del número 8 van creciendo un montón. De hecho, eso crece exponencial. Pero pues que pues en cada paso los retículos pues son finitos, ¿no? Por el crecimiento de las particiones es exponencial. Nosotros vimos, Alonso, faltan 4 minutos, tú dime.
¿Me sigo? Bueno, Sí, bueno. sí, ¿me sigo o qué hago? Tú dime. Sí, sí, adelante, adelante. Sí, sí. Ah, ok. Sí. Bueno, nosotros vimos, perdón que fuera rápido en esta parte, pero repito, lo vi la vez pasada, pero no está de más. Nosotros vimos que podemos de alguna forma encajar este retículo en el retículo número 7, así como el 7 en el 8 en el 9. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay dos formas de encajarlo, lo mostramos la sesión pasada, que es si tú dejas caer un granito en las que tú tienes, es decir, si sumas un uno en las primeras entradas de todos, si sumas un uno en las primeras entradas de todos, aquí le sumas uno, aquí le sumas uno, aquí le sumas uno, aquí le sumas uno. ¿Qué es lo que obtienes? Bueno, pues 4 más uno, pues llegas al 5. El 6 llegas a él, el 5 pues llegas más uno, pues llegas al 6, el 4 2 llegas al 5 2, no sé si el 4 el 3 3 pues llegas al 4 3, el 3 2 1 pues le sumaste uno, llegas al 4 2 1, él llega a él, el 2 2 2 pues llega al 3 2 2 llega a este de acá, este llega al 3 2 1 1, él llega al 3 1 1 3 1 1 1 y este llega al 2 1 1. Entonces está metido ahí, ¿no? Y esto pasa, a partir del 7 pasa para todos, ¿no? Entonces, la pregunta que traíamos es, y venía de un paper anterior, de, ok, ya sabemos que los retículos están metidos, pues nosotros ya sabemos que les podemos asociar tablitas a estos retículos y tablitas con contextos que se llaman estándar. Le podemos asociar una tablita, vayámonos con esa idea. Queremos saber si la tablita del número 5 está metida en la tablita del número 6. Eso es lo que queremos saber. Si las tablitas de los números están metidas. Pero, bueno, pero a ver, ¿cómo es eso de que vas a meter tablitas, por ejemplo, aquí? ¿Cómo es eso de que esta tablita esté metida en esta tablita? Pues resulta que lo que tienes que hacer son mapeos, construir mapeos. Es decir, puedes hacer el mapeo de envío al 5, le sumo uno, envío al 6, el 2 2 1 1, le sumo uno. Es que ese es un mapeo. El otro mapeo es sumarle uno en la última entrada, ¿no? Poner aquí uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. También eso te da un meterlo, ¿no? Pero entonces surge la pregunta de lo que se llama context embedding. Es decir, tú vas a poder meter, asignar los valores, otra vez venimos en funciones de asignación, asignar los valores del contexto chiquito en el contexto grande, los objetos del contexto chiquito en el grande, los atributos del chiquito en el grande, es decir, las columnas, de tal manera que envíe cruces en cruces y celdas vacías en celdas vacías. Eso es lo que queremos hacer. El profesor que estaba antes que nosotros investigando esto, él demostró que no se podía hacer en el número, del número 9 al número 10, pero que no se podía hacer bajo ciertas restricciones. Puso unos mapeos ahí medio restrictivos que no voy a mencionar. Y nosotros nos preguntamos, a ver, en general, ¿se podrá o no se podrá hacer entre el número 9 y el número 10? Y entonces resulta que lo que tú quieres hacer, pues es, por ejemplo, mandar, pues, a ver, este número, a ver si lo mando, más o menos creo que tenía la idea, a ver si me sale, porque siempre está así como revuelto, ¿no? Como que queremos, pero no le encuentro, no le encuentro. Estos 3 y 4, esta fila, como que sí podría ir a esta fila de aquí, ¿no? Pero también pero también podría ir la de arriba. A lo mejor es mejor que mande la de arriba. Este, mejor es mejor que mande esta. De aquí. De aquí, a lo mejor por acá. Y luego tenemos otros dos abajo, ¿no? A lo mejor no eran estos, a lo mejor es esta cuartito de aquí, ¿no? Hay que ver de qué forma se asigna. Y seguro ustedes ya lo agarraron. Pero lógicamente esto que implica, y es súper bonito, y es la forma en la que voy a mostrar como lógicamente lo mostramos. O sea, tú lo que quieres es que cruces, y aquí recordamos que una cruz, le llamamos a G, y le llamamos a y aquí hay una cruz, significa que esa tupla
es menor o igual que esta tupla. Entonces, tú quieres que cruces vayan a cruces. Es un sí, solo sí, vayan a cruces. Eso es lo que quieres. Entonces, lo que tú quieres es que un elemento de la forma P, sí, solo sí, Q. Eso es lo que quieres. Pero nosotros sabemos que P implica Q. Lo podemos sacar de la fórmula, pues, no P o Q. Lo podemos llevar de alguna forma a conjunción, a una disyunción de dos cosas. Y Q implica P, pues es otra vez no Q o P. Y las dos, combinadas estas dos, pues ya nos sale el sí, solo sí, ¿verdad? Y entonces tenemos que un sí, solo sí, se puede ver como no P o Q y no Q o P. Pueden hacer distributividad en los valores aquí y dos de ellos se les va a cancelar porque pues es no P con Q, y no Q. Luego no P y no P, esa se cancela. P y Q, no Q, se cancela. Y Q y P, y esa te sobrevive. Entonces, lo que te sobrevive es una cosa de esta forma, de la forma P y Q o no P y no Q. Y regresamos a qué es P. Bueno, pues P es G menor o igual que M y Q es alfa de G menor o igual que beta de M, o no P, pues es el no esto, y esto no se cumple. Y eso lo tienes que hacer para todas las celdas, ¿sí? Entonces, tú puedes, esta fue idea totalmente de Mike, decir, ¿sabes que esto se lo vamos a meter en un solver Z3? Vamos a codificar, vamos a preguntarle si la formulota está de aquí, porque pues el K5 y el K6 están manejables, el K9, K10 ya no está tan manejable, ¿no? Todo empezó porque pues empezamos con la tesis de Alan, ¿no? Y pues él se tituló de su tesis y quedó ahí como que pendiente esa preguntita y pues lo hicimos, ¿no? Ya él se fue a su maestría y ya nosotros nos seguimos investigándole. Y pues bueno, lo que hicimos fue codificar esa tabla como una fórmula, ¿sí? Una fórmula pues, de primer orden, y le preguntamos a Z3 si esa fórmula se satisfacía. Y Z3 nos dijo que sí. Entonces encontramos un modelo en el cual esa fórmula sí se satisface. Y pues bueno, dejo de compartir, les enseño más o menos ¿cómo se llama? Para terminar, eh, les enseño cómo lo codificamos y, y pues creo que sería lo último que enseñaría. Permítanme tantito, son 2 minutos a lo más. El programa no me alcanzó el tiempo de pasarlo a Python. Está todavía en SMT, en el lenguaje que les dije de términos y todo eso, ¿no? Yo lo tenía que tener listo en este momento. Aquí está. Ok. Y pues bueno, vamos a ver, hicimos las pruebas de K5, K6, tal vez sería bueno verlas. Miren, esta tablita la quiero meter en esta tablita. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Construyes tu tipo, tus particiones, construyes toda tu partición y, claro, defines esa función que les dije que se podía codificar, es decir, esta tabla de aquí, la codificas en términos de, vamos a leer solo una para que nos quedemos con esa idea. Te dice, de G toma G2. Y G2 sí está relacionada, sí es menor o igual que M3, que M4, que M5, que M6, que M7, no es menor o igual que M1. Y es lo que puso, ¿no? G2, sí es como en M3, M4, M5, M6, M7, M8, pero con M1 ¿no? O pues la más rápida que es G6 está con M6, M7, aquí está G6, está con M6, M7, M8, es decir, estás codificando tu tabla en un lenguaje primer orden.
Y entonces, y después codificas esta otra tabla también en un lenguaje de primer orden y comparas esas dos lenguajes, esas dos fórmulas y ves si se satisfacen o no se satisfacen, ¿no? Y entonces, lo mismo hicimos con el de, lo hizo Mike, con codificar toda esta cosa, fue así como que, a ver, espérate, o sea, va, ¿no? Pero pues, o sea, sin miedo, el programa es el que lo detecta, no tú, nada más uno tiene que, Z3, yo ya lo tengo aquí, Z3, y pues lo que queríamos demostrar es si se podía, meter K9 en K10, y pues, Z3, perdón, eh, que dice, try en tu embed, el contexto estándar. Ninguno de los contextos pudo. Lo que pasa es que Bernard lo codificaba distinto, yo lo codifiqué distinto, pero en ninguna de las dos se pudo satisfacer esa fórmula. Entonces, gracias por escucharme, pero gracias más que todo a Gödel, ¿no? Un hombre grandísimo, que nos dice, hey, nos dice este megateoremón, que es el de la completitud, no el de la incompletitud. Le dice, si tú no puedes hacer esto, no vas a poder probar tu teorema. Y no lo pudimos hacer, resultó que la fórmula no se satisfacía, no se puede probar el teorema. Y así es como lo probamos. Muchas gracias de verdad por su atención. Estoy abierta a cualquier duda. Y pues, Muchas gracias, Edith, muy, muy interesante. Muchas gracias también por la introducción a la teoría de modelos. de modelo, sí. Sí, Sí, a lo mejor suena es muy interesante esa teoría. Sinceramente es tiempo para verla, ¿no? Pero perdón, espero la diferencia con el teorema de completitud de Gödel, ¿cuál sería? con el de la incompletitud. Sí, con la de incompletitud. Híjole, mira, yo el teorema de la incompletitud de Gödel todavía no lo acabo de entender, pero te lo voy a decir como es. Este, hay un sistema en el cual tienes axiomas, que son los naturales, ¿no? Y en los naturales se satisface los axiomas de Peano, se satisface, pues tiene una aritmética, en los naturales tiene una aritmética, pues multiplicar, pues sumar, ¿no? Y lo que hizo Gödel fue construir, no sé si lo hizo de manera constructiva o simplemente dio la fórmula, en la cual por más axiomas que le fueras metiendo a el sistema fuerte que son los naturales, no podías demostrarlo. Y entonces eso llevó al brinco de la teoría axiomática que tenemos. Todos los teoremas, o sea, sí, va a haber teoremas que no te alcance a demostrar, no te alcance la teoría que tienes dentro de los naturales para poder demostrar. Eso es lo que en términos generales dice. Y entonces, pues ya los de teoría de modelado se van más allá. Bueno, a ver, dónde sí, o qué tan consistente tiene que ser, o qué tan fuerte tiene que ser mi teorema. Ok, le quito pero si le pongo pero si le eso, es como eso de la paradoja del continuo, ¿no? Se puede o no se puede, y sí se puede en dos lados, ¿no? Si consideras este axioma, sí se puede, y si no lo consideras, también se puede. Entonces, como que son unas cosas bien Sí. filosóficas y esa es o sea, no se contraponen, ningún teorema se contrapone con el otro. Acá lo único que te está diciendo es en un lenguaje de primer orden, si tú puedes hacer eso, puedes codificarlo, lo puedes meter a un solver y si el solver te dice que no se puede, no se puede. Y ese no se pelea con el de la incompletitud en el cual te dice tus axiomas de los naturales, todos los axiomas que le quieras meter, si se te ocurre un nuevo axioma, no te va a ser suficiente para probar todo. Eso es lo que yo entendí. Y es más famoso el de la incompletitud, pero en términos computacionales te sirve el de la completitud. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, perdón, se basa como que bajarlo a lenguaje de primer orden para ver si se prueba todo ahí. Sí, Ok. el secreto es bajar las cosas al lenguaje de primer orden, que es lo que hicimos. Y otra cosita, decían que en términos generales el K9 si está contenido en el K10,
¿A qué se refieren como en general? Un término general, es lo que hicimos, o sea, lo que te expliqué es el término general, Ah, que tú mandes X a X y vacíos a vacíos. Eso es ya, término ya. general. Lo que Bernard Gantar, que fue el que me propuso trabajar en esto, él lo que demostró es, él lo hizo más restrictivo. Él dijo, no hay funciones que cuando las compongas sea una la inversa del otro. A eso le llaman simétrico. Ok, ok. O sea, no vas a poder mandar X en X y vacíos en vacíos si esos mapeos son simétricos, hacen una convolución. Ujú, ujú. Uno es el inverso del otro. Sí. Entonces nosotros dijimos, ok, él ya no lo probó para cuando uno es el inverso del otro, cuando los mapeos son convoluciones, ¿no? Sí, 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 creo que se llama convolución. Ujú. Vamos a ver si en general con cualquier mapeo no se puede y no se pudo. Entonces, yo más bien creo que Gantar sí tenía la idea de que tampoco se podía en general, nada más no quiso codificar eso como, no lo quiso hacer en general, pero también la demostración que dio son dos líneas y te dice, con un pequeño programa lo puedes hacer y se prueba que no se puede hacer. Son dos líneas, te enseño. Entonces, una de mis tesistas, que es lo que hizo, reprobar ese teorema, ya metiéndole un poquito más de álgebra, ¿no? Sí. Y eso hizo en su tesis de licenciatura. Muchas Está gracias. como bien documentado, pero sí, muy, muy buena pregunta, gracias. Sí, en término general me refiero a, no existen esos mapeos, no tienes que meterles restricciones a los mapeos, no existen. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, pues muchas gracias nuevamente, Edith. Órale, pues, Gracias. pues cuídense Y y espero les haya gustado. sí, no, A no, la muy, mejor muy los perdí interesante, en la la verdad. lógica, no, es que está fuerte lo de la lógica, pero bueno, en fin, Sí, Es muchas gracias. acostumbrarse. sí, Sí, es acostumbrarse, pero bueno, y pues cuídense, pues. seguimos en contacto, entonces. Órale, claro, sí, quien siempre, es más, cuando quieran venir al ITAM, comida gratis, ya saben, Gracias, gracias. comida gratis O- luego a veces se quedan unos días más y se les puede dar, creo que un hospedaje, o algo así, quien Una quiera, Ah, preguntita pero aparte, sí, la condición es sí aparte tienen nomás que así hablar en el rápido, seminario. ¿cómo lo que compartes, Edith, es en qué lenguaje? O sea, la tablet y eso es con qué paquete. En esta tablet que estoy haciendo Sí, ahorita aquí, sí, mírame, yo me compré una barata que es de Samsung, ajá, y es de las que tienen plumita. sí. Y ellas tienen sus propias notas, ¿no? Así como el de la manzanita, ¿cómo se llama? El Ah, Apple, así Notability, como el Apple que tiene su Apple Note, Notability, ajá. aquí se llaman Samsung Notes. Y Ah, entonces, es con, ok, ok, pero la trae la Samsung Notes, la trae cualquier ok, Samsung. ok, ok. Y Así para es. apuntar, pues sí, tiene que tener plumita. Ah, ok. Pero pues es así, si es como más barata, pues Pero está muy sí, bien, está muy sí, está bien. muy bien. Sí, yo Apple no soy Apple fan, pero yo a todos los científicos que los veo muy científicos, traen Apple. Entonces, no, no sé si sí son muy buenas, la verdad, no sabría, No, pero se ve muy no bonito, sabría, muchas pero esta gracias. me ha funcionado muy bien. Sí, Yo te recomiendo. Pero bueno, pues les deseo lo mejor, y pues gracias. sí, claro que estamos en contacto, Alonso, con Igualmente, todos. muchas Y gracias. de verdad, quien quiera venir a dar una plática en el seminario son los viernes, o si la quieren dar por Zoom, adelante, pero pues ahí no puedo dar comida virtual. Y Sí, y si muchas quieren gracias. venirse a un fin de semana, pues también se les da el hospedaje, ¿no? Bueno, gracias. nos vemos, cuídense, Hasta luego, muchas Igual, gracias. bye. cuídense. Adiós, Bye. gracias.